Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta cuarentena domiciliaria te hacemos siempre la recomendación y la respetuosa sugerencia que atiendas las recomendaciones del gobierno central en beneficio de tu familia y del tuyo para que puedas estar con la programación de Canal 67 en esta cuarentena domiciliaria con una programación variada para que puedas estar con tu familia. En esta oportunidad nos acompaña el licenciado Julio Valdivieso, abogado y notario de la República, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de una prestigiosa universidad, docente universitario, amante de la literalidad de la Constitución de la República, a quien damos la más cordial bienvenida. Gracias, Ricardo. Es un gusto estar con todos tus televidentes y, por supuesto, contigo. Julio, ¿cómo vives la cuarentena? Eres un abogado con mucha trayectoria. Vienes de estar estudiando los diferentes códigos penales, procesales penales, todos estos procesos en los que ha estado inmerso la comunidad jurídica, pero ¿habías experimentado como profesional alguna situación similar con 48 días de no poder ejercer la profesión? No, no ha sido fácil. Lo que pasa es que, al igual que las profesiones médicas, los abogados, la necesidad nos hizo yendo como diversificando, ¿verdad? Unos se dejaron a la parte litigante, que para mí es la parte más apasionada de la profesión, porque es verdaderamente donde se demuestra. La abogacía se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y eso solo se hace a través de los tribunales, donde en realidad ahí se coronan los abogados. Por eso que mis respetos para los colegas que litigan, porque además viven en la llanura, viven el día a día, y eso también me preocupa para muchísimos litigantes que viven precisamente de lo que está pasando en el día. Y al no tener en este momento los tribunales abiertos para el ejercicio de la profesión, excepto para el tema puramente penales, para la detención provisional, básicamente, es muy difícil, ¿verdad? Y me imagino que estarán pasando por un montón de situaciones. Ojalá, nos hace falta mucho a los abogados en la parte gremial. No veo ninguna asociación de abogados proponiendo, dijéramos, qué vamos a hacer en este momento para una gran cantidad de colegas que no tienen el trabajo, que no tienen el acceso para ganarse el día a día. Y en definitiva, creo que si un sector independiente está siendo golpeado seriamente, es el tema, es el sector de los abogados. Así es que, no, contestando tu pregunta, en mis casi 40 años de ejercicio profesional, no había tenido, dijéramos, ninguna etapa profesional, ni aún en la guerra, ¿verdad? Que nos tocó jugárnoslas a muchos, porque ya sea que éramos fiscales, defensores de oficio, o estábamos trabajando en los tribunales, había que desplazarse, los famosos paros que se decretaban. Aún así, no habíamos tenido, que mi memoria me recuerde, no había tenido mayor. Quizás el único momento difícil fue el tema de la ofensiva, allá por el año 89, que efectivamente paralizó una gran cantidad, por no decirte la totalidad del país. Fuera de eso, no tenía más recuerdos al respecto, Ricardo. ¿De qué vive un abogado, un notario, si todo está paralizado y cerrado? No se escucha ningún tipo de medidas en términos generales, Julio, para el sector profesional. Se habla de la micro, de la pequeña, de la mediana, de la gran empresa, pero el sector profesional que vive de honorarios, de consultorías, de asesorías, se encuentra completamente fuera del radar de cualquier tipo de asistencia y apoyo. Bueno, no solo en el caso de los abogados, yo diría de los profesionales independientes, ¿verdad? No veo ningún mecanismo de acceso. Ojalá también pueda incluirse dentro de esta gama que va a ser poder accesar, sobre todo porque detrás de cada profesional
En el caso específico del derecho existe una secretaria, existen colaboradores jurídicos, en fin, es una rueda en el cual si el engranaje de estos es dejado de quitar, pues va a ser una afectación total. No sé, los colegas, los que nos dedicamos al libre ejercicio de la profesión, que no tenemos salario, sino que dependemos, dijéramos, de lo que pase con nuestros clientes. Algunos son corporativos, otros tienen clientes a través de un fee mensual. En el caso de los que ejercen el notariado, pues si los bancos no trabajan, no hay créditos, no hay forma de poder hacer las escrituras, y ahora ya no digamos con la movilidad prácticamente reducida a cero. Así que creo que todos los colegas estamos pasando por un momento muy difícil. Esperamos, y esto no va a ser ya, no es cierto que dentro de 15 días estas cosas van a volver a la normalidad, Ricardo. Hay que decirlo con mucha seriedad, con mucha propiedad. Creo de que la normalidad, a lo que entendemos como tal, va a durar muchísimo tiempo si es que no volvemos nunca a recuperar lo que antes era la pandemia, post-pandemia. Creo que no solo El Salvador, el mundo entero va a cambiar su forma de ver y su forma de actuar. Así es que para nosotros es complicadísimo. Lo que hemos visto en la punta del iceberg. Va a haber cuestiones más complicadas por los próximos 6 meses y quizás el próximo año, Ricardo. Julio, hay diferentes asociaciones profesionales de abogados, de notarios, de licenciados en ciencias jurídicas. ¿Tienen algún tipo de caja de crédito financiera o banco los abogados, algún ahorro programado, o están completamente desorganizados, como se evidencia que no existen ni comunicados, ni ningún tipo de desplegados, ni en redes sociales? Las asociaciones profesionales del derecho están ausentes de los grandes temas del país. Quizás esa es la pregunta más difícil que me va a tocar responder. Sí existe lo que se llama la Caja Mutual del Abogado, y está la cooperativa, dijéramos, la cooperativa de abogados, donde algunos que somos miembros, pero no tenés así, dijéramos, como un ahorro programado, como una prestación al cual puedes accesar. Me imagino que se van a abrir créditos para esto. Si algo ha habido deficiencia, y lo hemos venido denunciando muchísimos de nosotros, es esa falta, esa parte gremial. Y quizás no entendimos los abogados que somos los vigilantes del Estado de Derecho de este país. Pero tú no ves una posición gremial, una posición de una asociación de abogados, porque hay muchísimas asociaciones de abogados, ¿verdad? En el cual haya un planteamiento claro y manifiesto, primero de la situación que está pasando el país, y segundo, cómo en estos casos estas asociaciones deberían de estar velando por cada uno de sus agremiados. Creo que el tema gremialista, que solo se ve cuando hay elecciones para candidatos a magistrados, candidatos a concejales, ahí ves tú. No es posible que de casi 40,000 abogados en el ejercicio de la profesión, cuando tú ves esas elecciones, no llegan ni a 800 o a 1,000, 1,500 votos para definir los destinos jurídicos de un país. ¿Me explico? Entonces sí, yo creo que esto es un reto para todos los colegas, para que el momento se preste para volver a reorientar todos estos esfuerzos y empezar a trabajar con el tema gremial. Debo de decirte que hay más abogados en este país que no están pasando bien, que van coyol quebrado, coyol comido. Sí, la realidad no es porque te ostente el título de abogado, crees que hay una gran bonanza. Habrán algunos despachos que tuvieron su éxito o su profesión, pero las condiciones de hace 30, 35 años no son las mismas ahorita, con una saturación tan de profesionales del derecho que se vuelve duro el tema, ya no digamos en la parte económica. Y ahora que no tenés acceso a poder trabajar honradamente, Ricardo, no te podía contestar cómo están haciendo la gran mayoría de colegas para poder sobrevivir en este momento.
Julio, ha sido unos días intensos luego de esta estado de emergencia, las diferentes cuarentenas y ahora una cuarentena domiciliaria más rígida, prácticamente una obligatoriedad de toda la población a quedarse en la casa, pero ya no tanto con sonrisas, sino por la fuerza. Hemos tenido tantas circunstancias en estas últimas horas que no nos va a alcanzar el programa para que tú nos ilustres y nos orientes desde los aspectos de la temática de las técnicas legislativas y del derecho. Pero en primer lugar, vamos de lo más simple a lo complejo. El presidente de la República veta la ley, el decreto de todos los beneficios fiscales de la renta, que se daba una ampliación hasta el 30 de junio para presentarla y con los respectivos planes de financiamiento. Se genera una serie de críticas sobre el señor presidente, pero cuando llega el veto a la Asamblea comienzan los diferentes diputados y diputados a responsabilizarse y decir, hicimos mal la plana, no presentamos a tiempo, y es decir, Julio, el presidente está completamente en toda la razón y lo ampara todo el procedimiento para vetar por falta de técnica legislativa en la Asamblea. Es correcto. El presidente lo que hizo hacer el uso del control interórganos que hay para decirle, mire, lo regreso vetado con una observación, y es que el término, el plazo para que ustedes mandaran y que fuera a ser sancionado y mandado a publicar no se dio. Eso es lo que denota, y lo hemos venido con todo el respeto diciendo a la Asamblea Legislativa. Creo que en el proceso de formación de ley es necesario estar clarísimo que cada uno tiene tiempos, tiene momentos, ¿verdad? Y que el proyecto, el anteproyecto de ley se convierte en ley hasta que el presidente la sanciona y la manda a publicar. Pero cada uno tiene su propia competencia y formalidad que cumplir. En el caso específico hubo dijéramos, un lapsus calami, por no decirte otra cosa. No se mandó a tiempo para que fuera sancionado y mandado a publicar. Sin embargo, tengo entendido que ya el Ministerio de Hacienda tiene, dijéramos, preparado el nuevo decreto que va a ser conocido este jueves, en la plenaria de este jueves, para poder superar, porque de hecho, y aquí hay que meternos en el vocal, de hecho todos nos confiamos en que esto iba a pasar, y los que no se presentaron las declaraciones de renta hoy por hoy están en mora, formalmente hablando, puesto que no se presentó en tiempo como establece el Código Tributario. Así que yo creo que esto es un llamado muy fuerte, muy seriamente, que hace el Ejecutivo al Legislativo para que se guarden, dijéramos, esos procedimientos y se esté al tanto de los plazos que la ley establece. Explicación no solicitada, culpabilidad manifiesta. ¿Eso es una máxima jurídica o tiene algún asidero legal? No, Julio. es una máxima. Es una máxima jurídica, es decir, cuando tú estás alegando en estrado y estás en tus preguntas o repreguntas, cuando alguien da una explicación que no se le ha solicitado, que no se le ha pedido, pues hombre, está denotando básicamente lo que no quiere o lo que se quiere investigar o decir. Así que no, esta es una máxima que se interpreta cuando alguien, sin que se le pidan explicaciones, las da. Julio, durante las últimas semanas debo de reconocer que tú has sido de las personas que sí has sido claramente identificado con una posición, una respetuosa recomendación al Estado salvadoreño, que era necesario un régimen de excepción para evitar cualquier tipo de dificultades. Y por supuesto que esta figura es completamente constitucional. ¿Podrías orientarnos sobre cuál es la figura y cuáles son los supuestos que establece la Constitución para poder legislar? Bueno, yo siempre he sido consecuente, a pesar de que fui criticado. Me llamaron amigos, ¿cómo estás proponiendo un régimen de excepción si eso solo se da en casos extremos?
Entonces dije, no, mire, primero bajémosle, ¿verdad? Tomate un vaso de agua, le dije al colega, ¿verdad? Y empecemos a platicar. ¿Qué es hablar de un régimen de excepción? Son situaciones anormales, es decir, muy excepcionales, porque no es por cualquier cosa que se hace un decreto de excepción o un régimen de excepción. La Constitución tiene dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática que va desde el artículo 1, básicamente, donde se establece hasta el 28, que en mi criterio llega con todas las garantías individuales, ¿verdad? Y de ahí para allá el régimen de administración y de organización del Estado. Pero el artículo 29 de la Constitución, que es la última parte de la sección primera y es considerada como la sección segunda, lo trata básicamente en una especie, dijéramos, privilegiada, porque como su nombre le dice, régimen de excepción, es decir, cuando se rompe la rutina por una causa no prevista, entonces entra a aplicarse. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 29 establece que empieza diciendo que en casos de guerra, invasión del territorio, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general de graves perturbaciones al orden público, se pueden suspender las garantías que establece, en este caso, el artículo 5, que es la libertad de tránsito y la libertad de movilidad. Eso debió haber sido, y creo que después de muchos señalamientos que hubieron en su momento, y me está dando la razón, que si se hubiese decretado el estado de excepción, no hubieran habido problemas en cuanto a interpretar si el reglamento que se dictó, que si la ley es inconstitucional o no. ¿Por qué razón? Porque ya había una limitante a través de un régimen de excepción que, por cierto, exige una mayoría no de 56 votos, ¿verdad? Sino que de 60, que son las 2/3 partes de que exige nuestra Constitución. Entonces, no miraba razón por qué no dotar a uno de los órganos con esos instrumentos para evitar cualquier definición. Ahora, si el que hace uso de esa garantía se extralimita, pues hombre, va a responder en su momento por los abusos que se haya cometido. Pero al no quererse dar una prórroga, porque te recuerdo que fue aprobado el régimen de excepción los primeros 15 días y después no se quiso prorrogar, ahora se dio a la tarea de que empiece el Ejecutivo a dictar reglamentos, ¿verdad? Producto de esos reglamentos, mucha gente interpone recursos de habeas corpus y producto de esos habeas corpus, la Sala de lo Constitucional mandata al órgano legislativo que en el caso de las cuarentenas tiene que haber una ley secundaria que clarifique cada uno de los supuestos previstos en la ley. Y es así como el día lunes, en la madrugada, bajo el cielo nuboso, se promulgan 2 decretos. Uno de ellos es dictando el decreto 639, si no me equivoco, y autorizando los $1.000 millones dirigidos para la reactivación económica. Con eso es el panorama que nos mostramos. Creo que nos pudimos haber evitado muchísimas interpretaciones de uno u otro sentido. Para muchos colegas lo que se está haciendo es inconstitucional, para otros no lo es inconstitucional, al grado tal que ahora que ya estamos frente a recursos ante la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, creo que fue un error político no haberse suspendido, dijéramos, el régimen, no haberse decretado, mejor dicho, el régimen de excepción, que hubiera quitado cualquier duda de constitucionalidad o no a todas las actuaciones. Gracias, Julio. Llegamos al primer corte. Ha sido importante conocer la actualidad del gremio de abogados y notarios en El Salvador en medio de la emergencia nacional por el COVID-19 y hemos conocido esta primera reflexión sobre lo que es un estado de excepción. Al regresar, continuaremos revisando lo que son los decretos 639, el 22 y el 23 dictados por el Ejecutivo. Regresamos.
Gracias por continuar en Canal 67, temas y debates. Les saluda Ricardo Sosa. Estamos conversando con el abogado y notario de la República, el licenciado Julio Valdivieso, quien tiene una amplia experiencia académica, formación de diferentes generaciones de profesionales en el derecho, y nos está ilustrando desde la técnica jurídica y legislativa sus opiniones sobre el acontecer en medio de la emergencia nacional por el COVID-19. Julio, hablábamos en la primera mitad del programa sobre lo que ha sido el decreto 639. Este decreto es el que le permite al órgano ejecutivo establecer el decreto ejecutivo en el ramo de salud 22 y 23, que son los que nos tienen en estas condiciones de prácticamente un encierro total. La primera disposición en cuanto al decreto 22 ha sido pues prácticamente esta paralización de toda la actividad de la vida productiva, social, económica del país. Ahora, ¿cómo se puede cruzar, se puede interpretar que el decreto 22 es un reglamento del decreto 639? Bueno, así lo ha interpretado el Ejecutivo. Primero veámonos en la parte jerárquica de nuestra base jurídica, la Constitución, las leyes, los reglamentos y resoluciones. En ese sentido, cuando se le da el decreto 639, es cumpliendo uno de los mandatos que la Sala de lo Constitucional le dijo al órgano legislativo: usted tiene que dictar una ley secundaria, una ley para que determine cuál es el objeto, cuáles son las condiciones, las formas en que se va a desarrollar una cuarentena obligatoria. Y lo mandata a hacerlo. En función de eso, la Asamblea Legislativa viene y establece una ley en el cual trató de cumplir con los parámetros que estableció el mandato constitucional y emite el decreto 639. Producto del decreto 639 se emiten los decretos ejecutivos 21, no sé si es el 21 y el 22. 22 ¿verdad? y 23. 22 y 23, que son los que pretenden desarrollar los principios contenidos en el decreto 639. Esa es una práctica como un desarrollo, no un reglamento propiamente dicho, sino como un decreto autónomo, pero que tiene su asidero en el decreto 639. Así las cosas, emiten los dos reglamentos con los cuales está aplicando, pero dentro de los considerandos hace alusión tanto al 639 como al Código de Salud. Y eso es el fundamento que interpreta el órgano ejecutivo que tiene la facultad para hacerlo. Y esa es una interpretación muy particular del ejecutivo en el cual fundamenta su legalidad. Eso no quiere decir que sea constitucional o no, eso va a ser un debate posterior. En esta primera etapa, el órgano ejecutivo dice: yo estoy facultado para esto, y así lo hace. ¿Cuál es la diferencia que estaban antes, que no se tenía la ley, con la ley actual? Que ahora el ejecutivo tiene el instrumento que le mandató la sentencia de la sala a la Asamblea Legislativa, que no reúna, que fue abusiva o que no se aplicó como se espería. Eso será una valoración posterior que lo va a hacer la Sala de lo Constitucional. Hoy por hoy, Ricardo, todas las leyes se presumen constitucionales, gozan de esa presunción. O sea, la Asamblea no hace leyes inconstitucionales o por lo menos no se reúnen para hacer leyes inconstitucionales. Por el contrario, esa presunción es la que emana del proceso mismo de la formación. En ese sentido, el decreto 639 tiene la presunción de constitucionalidad. El decreto ejecutivo tiene presunción de constitucionalidad y el decreto 23. ¿Hasta qué momento? Hasta que no sea declarado inconstitucional por la sala. Mientras ese aspecto no se dé, van a seguir gozando de toda la constitucionalidad posible hasta en este momento. Tan es así que, dada su aplicabilidad, ya hay 2 ciudadanos que han interpuesto el recurso
¿verdad? De inconstitucionalidad contra la ley, ¿verdad? Entonces, esperaremos que estos son los controles de pesos y contrapesos, ¿verdad? Esperemos a ver qué dice la sala. Y aquí ya no entramos ya a discutir si el Ejecutivo, si el Legislativo actuó en forma constitucional o no, si hay extralimitación. Ya la pelota está en la cancha de la sala de lo constitucional. Desconozco cuál es el contenido de la demanda. Entiendo que habrán pedido unas medidas precautorias tratando de detener la vigencia y la aplicación tanto de la ley como de los reglamentos. En ese sentido, pues vamos a tener que esperar a ver qué dice la sala sobre el planteamiento de la demanda. Pero mientras eso no se dé, la presunción de constitucionalidad la sigue teniendo, dijéramos, todo el cuerpo normativo. Existen ya dos ciudadanos que han presentado recursos contra el 639 y otros dos ciudadanos contra el 22 y el 23. ¿Puede la sala resolver o debe resolver por cada uno o puede emitir una resolución con algunas medidas suspendiendo los actos reclamados? Desconozco, Ricardo, los alcances de la demanda o la pretensión de cómo fue planteada ante la sala. Desconozco también cuál va a ser el criterio o la línea jurisprudencial, pero la lógica jurídica me indica que si hay dos demandas, ¿verdad?, que tienen con la misma finalidad, pues lo más lógico sería acumularlas para tratar de resolver en una sola decisión, resolver las dos situaciones. Sin embargo, creo que los efectos van a ser, dijéramos, cada uno en su propio ámbito. Ahora, el hecho de presentarse una demanda y que la sala se los admita, no necesariamente va a ser estimatoria la decisión, pero ya el hecho de admitírtela y para efectos prácticos, quiero que lo entendamos muy claramente. El decreto 639 tiene una vigencia de 15 días, Ricardo. Quiere decir que si la demanda de inconstitucionalidad no se resuelve en estos 15 días, no va a tener ningún efecto posterior, porque va a pasar el periodo de vigencia de la ley y lógicamente ya no habrá sentido de seguir conociendo la demanda porque los efectos terminaron. No, para efectos prácticos, de nada serviría el haberse interpuesto si no se va a resolver en el plazo con la velocidad, con la agilidad y la prontitud que esto reclama. Pero estaremos pendientes. Tanto uno como las dos demandas son importantísimas de que sean definidas para que decir en qué lugar estamos. Si le va a dar la razón al Ejecutivo y al Legislativo o simplemente las va a expulsar del ordenamiento jurídico por considerarlas inconstitucional la autoridad máxima de este país. Julio, en medio de todo esto que nos explicas, hay realidades y es que ahora te pueden llevar a un centro de contención por no portar mascarilla, por violar la cuarentena, por salir cuando la terminación de tu DUI no sea la que se ha establecido, porque traslades de un municipio a otro. Es decir, hay tantas variables ahora y principalmente las disposiciones de suspender el transporte colectivo público de pasajeros, el no poder circular de un municipio a otro y restringir la movilidad por el número de terminación de DUI, aparentemente sí podrían estar con alguna consideración para que la Sala de lo Constitucional emita un pronunciamiento. Podría, como en otros casos, porque aquí también es bien variable, hemos visto reaccionar a la sala en 24 horas, 36 horas, y en ocasiones 2 o 3 años y no se manifiesta. Entonces, podría haber una primer pronunciamiento de que se habilite el transporte público y que se permita la movilidad y luego dejar para después de 15 días o cuando resuelvan lo demás. Esto es una especulación a las cuales yo no podría, por mi formación, máxima tratándose del máximo tribunal, pero pudiera darse el caso tuyo. Ahora, hay que ver qué necesidad habría si esto se hubiese decretado un estado de excepción.
O sea, toda esta discusión, Ricardo, que no te digo que pueda hacer, estuviera fuera de contexto. ¿Por qué? Porque tienen un régimen de excepción que ampara al Ejecutivo a hacer lo que está llamado a hacer. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Aquí hay un choque, en mi criterio, entre la legalidad y la realidad. Es un choque que no lo vas a poder, dijéramos, tratar de compaginar. Y un error que se tiene es que queremos resolver un tema excepcional con las medidas ordinarias normales. Si es que esto no es normal. Por lo tanto, el instrumento normal que tenemos para resolver cualquier situación no se puede entender porque estamos frente a un tema excepcional. Entonces, con situaciones excepcionales, los mecanismos tienen que ser excepcionales. En el caso del transporte colectivo, es claro, cuando el 80% de la población se usa, utiliza, es el que le lleva, dijéramos, la sangre a la economía para que se pueda trabajar, no circula, hay un efecto inmediato. El efecto, primero, que la gente no sale. ¿Por qué? Porque no tiene a dónde ir. Entonces, lógicamente, eso hace que la cuarentena sea estrictamente obligatoria por la fuerza, ¿verdad? Ahora, también este es un llamado a la ciudadanía. Es decir, si nosotros, y te lo tengo que decir porque esto es la realidad que vive, si una norma no lleva la coercibilidad, en el fondo es muy difícil que voluntariamente la gente la trate de cumplir voluntariamente. Eso sería el deber ser. Entonces tiene que haber una coercibilidad. Ahora, el hecho de que a ti te detengan y te lleven directamente a un centro no es lo que dice la ley. Te detienen porque has incumplido los requisitos de circulación y te tienen que llevar a que te evalúe un médico y que sea el médico el que determine el destino de la persona. Y ojo con el médico, porque si el médico llega a determinar, puede caer él en un delito o en un ilícito que posteriormente se le van a venir encima. O sea, esto no termina aquí, Ricardo. Yo ya me imagino, y mira qué día te lo estoy diciendo, la cantidad de demandas que se van a iniciar una vez que este tema pase, ¿verdad? O sea, que no creas que simplemente que porque yo estaba habilitado para, como médico, para determinar, va a tener una ficha, va a tener un nombre, va a haber un registro en el cual el médico se haga responsable de los destinos de esta persona. Si lo manda a la cuarentena de su casa domiciliar o lo manda a la cuarentena de los centros de contención. Julio, la Fiscalía General de la República, hay delitos que los persigue de oficio. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia necesita que los ciudadanos se presenten a emitir cualquier demanda o pronunciamiento, o ellos también podrían emitir resoluciones al enterarse, porque son ciudadanos como nosotros, ven la televisión, leen los diarios, escuchan la radio. Bueno, en el proceso penal se puede iniciar por tres formas: por denuncia, por aviso o por acusación. Y ahora se estila, dijéramos, las noticias crímenes, como son, si yo a través de un medio de comunicación externo hago una denuncia de un supuesto ilícito, la Fiscalía tiene la obligación de abrir expediente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy denunciando. A través de un instrumento, lo puedes citar como testigo porque yo fui el que hice la denuncia. En ese sentido, es necesario que haya un requerimiento por parte de los afectados, y si no, la Fiscalía puede perfectamente de oficio, frente a un señalamiento, iniciar un proceso penal. Pero el inicio tiene, por supuesto, todo un proceso, todo un procedimiento que seguir hasta llegar a feliz término. Pero sí lo puede hacer de oficio. Porque ayer observamos a través de los diferentes medios de comunicación, los noticieros, las redes sociales, como muchas historias de personas que tuvieron que caminar varios kilómetros, varias horas para llegar a sus lugares de trabajo o para retornar porque estaban laborando el día 6 y salieron de sus respectivos turnos ya el día 7 que estaba activo el decreto 22.
Al observar esto, la Corte Suprema en pleno puede estar tan pasiva, Julio, o, o no, o no es usual que nosotros veamos una Corte Suprema más activa o más en pro de la gente. Bueno, hay que ver primero, ver si esa conducta cae dentro de un ilícito, ¿verdad? En materia penal eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Porque para que un delito se perfeccione tiene que estar tipificado expresamente en la ley como un ilícito. Ahora, lo que tú me estás planteando es que veníamos acostumbrados que la anterior sala, en muchas ocasiones, sin necesidad de que se le pidiera, ¿verdad? Entraba y decía en relación a la sentencia tal y dándole seguimiento a tal cosa, entraba y hacía. Esas son líneas jurisprudenciales que en algunos casos muchos las cuestionaban, otros las compartían, otros no las compartían. Esta sala ha sido un poco más pasiva en ese aspecto, ¿verdad? Pero cada una tendrá su propia forma de proceder. A esto se le llaman líneas jurisprudenciales. No son leyes, pero marca, dijéramos, cuál es el accionar. Estamos comparando la anterior sala, que tenía más protagonismo, incluso públicamente, que esta que prácticamente no aparece bajo ningún concepto en los medios de comunicación. Hay pro y contra. Hay unos que te dicen de que los casos no se ganan en los medios de comunicación. Que los jueces no tienen por qué estar dando explicaciones, que las explicaciones de los jueces se dan en las resoluciones. Por lo tanto, si usted quiere saber cómo voy a pensar o cómo resolver, vaya y vea la resolución. Los otros decían antes, no, mire, creemos que esto debe ser. Iba como marcando la pauta a qué te podías atener. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado en este tema, Ricardo. Todos los jueces ejercen jurisdicción, incluyendo los magistrados. Entonces ellos lo que tienen que cuidarse no es el de no dar declaraciones o no aparecer, es de no externar criterio de cómo resolverían en un caso particular para que no estén inhibidos posteriormente de conocer. Entonces creo que ese cuidado, ese tino, es el que deben de manejar los funcionarios, ya no digamos los magistrados que ejercen jurisdicción. Pero debemos recordar la inconstitucionalidad del impuesto a las operaciones financieras. ¿Y qué se nos dijo? Es inconstitucional, pero síganlo pagando. Es Bueno, decir, hemos tenido de todo, Julio. no, sí, y lo he dicho, yo lo he cuestionado. Si alguien fue sumamente crítico, que me costó muchísimas cosas, a mí fue porque mi posición crítica a las líneas jurisprudenciales y a las sentencias que se venían dictando. En algunas con mucha razón tenían todo esto, en otras como la que tú planteas, si una cuestión es inconstitucional, pues ¿qué quiere decir? Que el efecto es inmediato, pero cometimos barbaridades. Solo te pongo uno de los ejemplos, cuando se declaró inconstitucional el nombramiento de Eugenio Chicas. Lo declaran inconstitucional a un mes, pero como ya le hacía falta un mes, pues dejémoslo que termine y para efectos prácticos no pasó nada. Creo que ese tipo de cosas tampoco son valederas. Otro de los ejemplos fue cuando se decretó, dijéramos, la participación de los candidatos no partidarios, ¿verdad? Si tú me preguntas a mí como Julio Valdivieso, ¿usted está de acuerdo en que haya candidatos independientes? Por supuesto que estoy, dijéramos, de acuerdo, pero la vía como se hizo a través de una interpretación demasiado jalada del 85, pues no lo comparto. ¿Y cuál era mi crítica en ese momento? Que las líneas que se tiran de posteriormente van sentando precedentes que después nos podemos lamentar. Y hoy estás viendo totalmente lo contrario. Estás viendo la opacidad, estás viendo de que el estilo de esta nueva sala es totalmente diferente a lo que teníamos acostumbrados, pero tampoco se vale, ¿verdad? De esa tranquilidad sea sinónimo de tardanza o sinónimo de falta de agilidad en la pronta y cumplida justicia, ¿verdad? ¿Cómo hacemos ahora? Estamos en El Salvador y nosotros de verdad nos divertimos mucho, amamos este país, pero suceden cosas increíbles. Y ahora tenemos 3 vencimientos de decreto. La ley de emergencia nacional vence el 16 de mayo, el 639 vence el 19 y el decreto 22 el 21 de mayo.
En todo esto la población sale afectada porque siempre nos van poniendo la sanción o la disposición mayor. ¿Cómo armonizar y ponerse de acuerdo con estos tres plazos? Bueno, cada uno de los plazos son autónomos con respecto uno del otro. Vamos a ver qué resuelve la sala también, ¿verdad? Sobre todo con los dos recursos que están interpuestos que van directamente contra dos de los decretos. Yo creo que la gran interrogante que se va a ver si es la figura de la prórroga va a tener la suficiente correlación en la Asamblea Legislativa, dado el antecedente y el conflicto que se está generando en este momento, Ricardo. Yo siento de que para poder prorrogar el estado de emergencia creo que las condiciones están dadas. No sé si el término, de hecho, no sé si ahora decía que se iba a presentar un proyecto de derogatoria del actual decreto 639, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar en este tema, pero en tanto y cuanto las leyes estas no hayan sido derogadas o declaradas inconstitucionales, van a seguir surtiendo los efectos para los cuales fueron creadas, incluyendo el plazo de vigencia en cada una de ellas. En otras palabras, cuando llegue la fecha para lo cual está estipulada en la ley y en el reglamento, hasta ahí llega su vigencia en la misma. Ahora, hay una seria discusión en que si estos decretos que su asidero es el 639, ¿verdad? Entonces, y que si desaparece el principal, por supuesto que el accesorio quedaría sin efecto. Esta también es una máxima que se tiene que entender, que la autonomía del Ejecutivo viene dada en función de la ley que fue promulgada. Por lo tanto, si esta ley termina, pues termina todo lo que son las consecuencias de esto. Llegamos al segundo corte de nuestro programa, agradeciéndole su atención. Canal 67, el canal de las estrellas en El Salvador. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates a través de Canal 67, transmitiendo en señal abierta a nivel nacional y las principales cableras del país. Nos acompaña el abogado y notario Julio Valdivieso, con quien hemos hecho una revisión de los últimos temas jurídicos de acontecer nacional en medio de la emergencia nacional por el COVID-19. Julio, regresando a estos decretos, el 639 se publica el 7 de mayo y el decreto ejecutivo 22 se publica el 6 de mayo. Jurídicamente, ¿qué sucede con estos plazos? La verdad es que dentro de los procesos de formación de ley, hasta que se manda a sancionar y publicar, hasta entonces son considerados decretos ley, hasta entonces es ley de la República, hasta que goza de la sanción y promulgación, dice la ley, de conformidad con la Constitución. O sea que una ley no lo es hasta que no goza de la sanción del presidente de la República y la promulgación. Yo creo de que en este caso, este es un criterio muy particular, habrá habido un error en cuanto a la forma de la promulgación de la misma, sobre todo porque las fechas no coinciden. Es decir, si uno es producto del decreto 639, ¿verdad? No puede ser que su publicación haya sido con anterioridad a quien le da, dijéramos, asidero para la misma. Creo que bastaría con que se hiciera una aclaración en el diario oficial sobre que el error en cuanto a la fecha de promulgación. Pero tiene que enmendarse. Tiene que enmendarse. Pero no habría problema jurídico porque algunos tienen la interpretación de que el 22 nació muerto, ya que el 639 se publicó después. Es una de las interpretaciones válidas que se puedan hacer, pero cada uno va a hacer su propia interpretación, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, este nació muerto. ¿Por qué? Porque nació antes de que lo engendraran, pues, ¿verdad? En ese sentido,
a menos que lo estén viendo como un decreto eminentemente autónomo, al cual yo no lo creo. Pero esto va a quedar, dijéramos, dilucidado para toda la comunidad jurídica en el momento en que hay un pronunciamiento de la sala. Julio, esta semana hemos conversado con dos epidemiólogos de reconocida trayectoria nacional e internacional, el doctor panameño, el doctor Iván Solano, y ambos coinciden que desde el punto de vista técnico-médico hay muy pocas posibilidades de lograr los objetivos de detener la cantidad de personas infectadas. Y ellos nos exponían sobre el índice internacional para las epidemias, que es el indicador RO, que en este momento no se tiene conocimiento si se está llevando de acuerdo a la técnica epidemiológica. Además, el colegio médico no ha sido tomado en cuenta, la Asociación de Epidemiología tampoco. Existe dentro del colegio médico especialistas también en epidemias, en estos cursos especializados, doctorados, maestrías, que el presidente de la República ha tomado a bien no incluirlos. ¿Qué pasará con prácticamente 60 días de encierro para la población si llegamos al 21 de mayo y las condiciones se mantienen o se han complicado más? Bueno, tú has puesto en la perspectiva. Yo creo que esa situación va a depender en gran medida del comportamiento de la curva. Yo no creo que en 15 días estas cuestiones vuelvan a la normalidad, Ricardo, te soy honesto. No es así, no es así. Sin embargo, yo creo que debe haber un equilibrio. Tiene que haber, dijéramos, esa ecuanimidad entre mantener la pandemia controlada, pero también paralelamente llegó el momento en que empecé a evaluar de qué manera, en forma gradual, equilibrada, vas a ir abriendo la válvula de la reactivación económica. ¿Por qué razón? Porque si no, la realidad se va a volver a imponer. La gente sin dinero, sin comida, sin acceso a las mismas, ¿qué crees que va a hacer? ¿La va a detener una ley? ¿La van a detener a la fuerza? Va a salir, nos guste o no, lo querrás o no. Por lo tanto, creo que en lugar de que eso se haga de una forma desordenada, desbordada, sin control, tiene que tenerse como la sapiencia, tiene que tenerse como ese equilibrio, esa ecuanimidad, de en qué forma voy a ir paulatinamente abriendo la válvula. Porque yo no comparto cuando alguien me dice, mira, es que o si vos salís, te vas a morir. Entonces mejor restringamos totalmente. A mí no me importa que esté cerrada la válvula del comercio, la válvula de trabajar. Pues sí, pero tampoco la puedes mantener 100%, ya lleva 60 días. Muchas de las pequeñas y microempresas, si no quebraron, están al borde de la quiebra. Eso no espera. La señora que vende en la esquina su pan, aquel que va coyol quebrado, coyol comido, y tú lo mantenés encerrado por más de 60 días y no le garantizás el acceso a la comida, pues ¿cómo le podemos exigir que se quede más adentro? Creo yo de que esa ecuanimidad que debe de existir entre las medidas, que sin descuidar la pandemia empiece de una manera progresiva, por supuesto cumpliendo con los protocolos que el Ejecutivo diga, creo que llegó el momento de empezarse a evaluar de una manera seria. Yo creo que 15 días más sin tener a muy corto plazo empezar a abrir el país, creo que va a ser contraproducente. Todas las medidas que el presidente ha hecho hasta este momento, hay que reconocerlas, han sido acertadas, calificadas de extrema, pero fueron correctas. Pero ya ahora es una segunda evaluación que hay que hacer frente al recorrido que llevamos ya 45 días y 60 tendríamos con el último decreto. Por lo tanto, creo que está el tiempo suficiente para trabajar de una manera consensada cómo vas a ir abriendo la válvula de la reactivación económica. Julio, hace unos días ha recibido la presidencia de la Asociación Nacional de la Empresa Privada el doctor Javier Simán, un colega, abogado tuyo, o colega tuyo en el ejercicio de la profesión. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo visualizas el papel
del doctor Javier Simán en medio de esta coyuntura que le toca recibir la gremial de gremiales del país y con una relación desgastada con la Asociación de la Empresa Privada ANEP. No es nuevo, esto ha venido desde los últimos 3 gobiernos y ahora llega el doctor Javier Simán con esta tremenda responsabilidad y un gran desafío. ¿Cuál es tu opinión de cómo puede ser el desempeño del doctor Javier Simán al frente de la ANEP? Bueno, el doctor Javier Simán tiene una trayectoria del cual habla por sí mismo. De más estaría decir que es un hombre sensato, es un hombre prudente, ¿verdad? Eso no significa que sea consecuente con lo que dice, con lo que piensa y con lo que hace. Esperamos que tenga esa habilidad para poder manejar y para poder anteponer, dijéramos, cualquier diferencia personal que pueda existir. De todos es sabido que la ANEP ha sido como el principal muro de contención que tuvieron los gobiernos anteriores, una relación muy tensa, pero creo que cada presidente ha tenido su estilo de abordar este tema. Creo que el doctor Simán tiene esa trayectoria. Yo particularmente lo respeto por su forma de pensar. Tengo una gran expectativa. Creo que tiene todas las credenciales para poderse manejar, no solo en la ANEP, sino en esa relación entre la ANEP y el gobierno. La ANEP, si bien es cierto, defiende las situaciones, no defiende situaciones políticas partidarias, sino de gremio y de grupo. Y yo creo que en el ejercicio de ese poder, el señor presidente actual va a poder diferenciar entre una cosa y la otra. Creo que es un gran reto para don Javier el hecho de poder conducir en la coyuntura actual y demostrar que tiene el talante, que tiene el temple para dirigir una de las más prestigiosas asociaciones privadas que existen en nuestro país. Yo creo que es un reto, estoy seguro que va a salir adelante, conozco la trayectoria, conozco la integridad de Javier, no solo como abogado, sino como persona, y le deseo todo lo mejor porque creo que es una parte muy integrante del país como es el empresariado salvadoreño. Julio, quiero darte las gracias por haber aceptado mi invitación y por ilustrarnos siempre, llevarnos despacio con palabras entendibles para todos los televidentes. Siempre son programas muy educativos en los cuales tú nos ilustras, nos orientas y nos enseñas como que estuviéramos en el aula, siendo un alumno más. Te agradecemos también por podernos ilustrar y no utilizar tanta terminología que para nosotros es complicado comprender. No, yo creo que es al revés, Ricardo. El que más aprende, el que más aprende soy yo, el que más te agradezco. Creo que lo decíamos en las cátedras, que el más beneficiado en dar clases es el profesor, no es el alumno. Entonces, en ese sentido, no, el agradecido soy yo, que me permití retroalimentarme de tus preguntas, me permití retroalimentarme de todo el entorno de la realidad. Y aquí estamos para cuando tú creas. Ojalá nos veamos dentro de una semana, que va a pasar muchísima agua bajo el puente para comentar lo que este día hemos dicho. Bueno, quedamos pendientes, Julio, porque también en la primera semana de junio vamos a desarrollar un balance político, Del jurídico, primer año. económico y de seguridad del primer año del presidente Nayib Bukele. Por supuesto que vamos a tener que hacer unos puntos suspensivos desde el 14 de marzo que ha iniciado esta emergencia nacional, porque sin duda sería injusto involucrar Así esa es. medición dentro de en medio de una pandemia. Pero Ok. sí es importante algunas lecturas, las fortalezas, las debilidades, los puntos de mejora, y será importante conocer el balance jurídico, político del primer año de gobierno del presidente Bukele. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado. Gracias, quédese en casa, atienda las recomendaciones, cumpla las disposiciones, comparte en familia, practique el amor y el servicio en el interior de su grupo familiar. Bendiciones. Gracias. Nos vemos.